Ahí. ¿Ya la encontraste, Lili? Sí, ya, es que está en inglés, como estoy usando la computadora de mi hija, está en inglés. Pero bueno, el tema que nos compete en esta noche es vida nueva. Y para eso quiero hacer un repasito de lo que hemos estado viendo, digamos, mientras he estado enseñando yo. El tema que yo estoy enseñando es el plan de Dios para la humanidad desde el punto de vista completamente bíblico. Si bien es cierto, hemos tocado algunas premisas, uno de los puntos centrales, digamos, de la palabra de Dios es el pecado que mora en nosotros, que algún día fue puesto en este mundo. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, los creó con un libre albedrío. Entonces nosotros debemos haber escuchado esta terminología, ¿no? Donde Dios no impone nada, Dios da a escoger al hombre. El hombre tiene la libre elección de seguir a Dios o de rechazar a Dios. Entonces, veíamos que el pecado es la transgresión de la ley, de tal manera que Dios nos da una ley y nosotros sabemos, no matarás, no cometerás adulterio, no te adorarás a dioses ajenos, no te inclinarás ante las imágenes. Y esos son los mandamientos que Dios nos da, no mentir y etcétera. Entonces nosotros podemos escoger entre obedecer o desobedecer. Lastimosamente nuestra naturaleza tiene una tendencia hacia el pecado. Es decir, por más que nosotros queramos hacer lo bueno, existe el pecado en nosotros, que es lo que decía Pablo, ¿no? El pecado mora en mí y es lo que yo quiero hacer algo bueno, pero termino haciendo lo contrario. Entonces, justamente eso es lo que estábamos mirando. Pero también vimos que Dios tenía una solución ante el pecado. Por eso la Biblia dice que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. De tal manera que el justo vino al mundo para morir por los injustos, llevando nuestros pecados en la cruz, en el madero, y allí nos justificó delante del Padre, nos reconcilió, nos redimió, es decir, nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Entonces, con ese contexto que hemos estado mirando, podemos hoy en día tener la seguridad de que si nosotros le pedimos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, que Él nos salve, pues Dios lo va a hacer. Bueno, sí. En eso estamos completamente seguros y convencidos. Ya. Ahora, Dios cuando nos salva, nos da una vida nueva y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pasamos por un largo proceso que se llama santificación. La vida más o menos se podría resumir en un viaje largo. Aquí como está este dibujito, ¿no? Es un viaje largo. Puede ser con Cristo y sin Cristo. Ahora, este solamente es una ilustración nada más. No significa que en esta cara triste y esta cara feliz, no significa que con Cristo nunca vamos a tener problemas y dificultades, pero lo que sí es que nunca vamos a perder el gozo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Eso es algo muy, muy importante, lo que sucede en nuestras vidas con Cristo. Aquí tenemos unos versículos. Nos dice, segunda los Corintios 5, 17 y 18. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces,
Básicamente hay aquí tres componentes, ¿no? Primero, el componente de las cosas viejas. Las cosas viejas pasan a un plano muy inferior. Y el segundo punto es que somos nuevas criaturas, es decir, nuevas personas, creados en Cristo Jesús eh, para buenas obras, dice la palabra de Dios. Ahora, un tercer punto acá es que todo esto proviene de Dios. No es algo que sale, digamos, instantáneamente o naturalmente del hombre. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pongo énfasis también en esto? Porque muchas personas tratan en su vida de ser personas buenas. Por ejemplo, puedo pensar en una persona que ha sido alcohólico y reconoce que el alcohol está mal, reconoce, por ejemplo, que lo que le hace el alcohol le domina, está causando daño a su familia, está causando daño a sí mismo. Entonces, una persona tiene, como decir, la voluntad para cambiar y puede hacerlo, puede hacerlo. Sin embargo, cuando hablamos de pecado, del pecado que domina, ¿no? en nuestras vidas, solamente Cristo es el que puede hacer estas cosas, este cambio, esta nueva vida que nos da. Dicen, nos reconcilió consigo mismo. Entonces, esta entra también la parte de que antes estábamos como enemigos de Dios, pero ahora hemos sido hechos amigos. Entre lo viejo y lo nuevo. La Biblia distingue entre las cosas antiguas, las cosas viejas y las cosas nuevas. Por ejemplo, aquí leemos en este libro de Efesios. Efesios es un libro escrito por el apóstol Pablo a la iglesia que se congregaba en Efeso. Y él les dice a estas personas que Él nos ha dado vida a nosotros, ¿no? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjense bien esta condición, muertos en delitos y pecados. Realmente no era una vida, era una muerte. Dice, anduvisteis en otro tiempo. Entonces, este énfasis también en lo antes, entre lo viejo y lo nuevo. Dice la Biblia que nosotros seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué interesante. Entre lo viejo y lo nuevo, aquí nos presenta estas dos facetas. Ahora, aquí entra otro componente más. Dice la palabra de Dios que existe la corriente de este mundo. ¿A qué se refiere esto de la corriente de este mundo? Sin duda alguna, no está hablando de un mundo como planeta, sino está hablando de este mundo como un sistema. Realmente, si nosotros nos damos cuenta al momento que nosotros nacemos, prácticamente tenemos que adaptarnos a un sistema. Para los que son economistas, para los que son científicos sociales, de pronto habrán escuchado el sistema mundo capitalista, que es justamente un sistema, una forma de vida capitalista en el sentido de que lo único que se viene a hacer este mundo es riquezas. Entonces, de pronto, eso
para muchos científicos y teóricos, eso repercute grandemente en nosotros. ¿Por qué? Porque estudiamos ¿para qué? Para ser profesionales. Pasamos 8, a ver, de la escuela al colegio son 8 años, más 4 o 5 años más, que serían 13, 14 años, en algunas carreras hasta 20 años podría ser, en el caso de medicina y alguna especialización, todo ese tiempo estudiando para llegar a ser profesionales. Entonces, eso es como está el mundo, ¿no? Cómo el sistema nos adapta para esto. Pero aquí también habla de que en este mundo impera algo. Dice, los deseos de nuestra carne, haciendo de la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, sí, también la Biblia en la parte espiritual nos menciona que este mundo está lleno de eso, de malos pensamientos, de todo lo que serían los deseos de la carne, ¿no? Podría ser, en lo más profundo, podría ser la lujuria, podría ser la avaricia, podría ser el egoísmo, el deseo desenfrenado hablemos de éxito, de alcanzar fama. Entonces, cosas como estas. Y algo que se ve, los placeres carnales. Entonces, eso nos dice que nosotros vivíamos en otro tiempo en la corriente de este mundo. Ahora, y cuando recibimos a Cristo, cuando nosotros creemos en que Dios puede librarnos, que Dios nos da la vida eterna por su gracia, cambiamos de posición. Ya no pertenecemos al mundo, sino que dice aquí que Él nos resucita y nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, nuestra posición cambia. Y miren qué más dice la palabra de Dios. Acá nos muestra algunas cosas más puntuales, ¿no es cierto? Más puntuales. Vamos a leer este pasaje de Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, fíjense bien en estas partes, desechando la mentira y muestra lo contrario, ¿no es cierto? Desecha la mentira y lo contrario que es, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. También nos dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, tener iras no es pecado en sí mismo. Puede ser pecado cuando ofendemos a los demás con nuestras iras, o podríamos llegar a maldecir en algunos casos extremos. Pero eso es lo que nos dice más específico. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Acá más específico, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto al menos se ve en los últimos tiempos, ¿no? Cuando estamos viviendo una crisis económica por la pandemia. Podríamos aplicar esto bastante en el sentido de que trabajemos y que con nuestro trabajo podamos también cubrir las necesidades de otras personas. También nos dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Significa que si nosotros antes hablábamos malas palabras, si nosotros antes teníamos la facilidad de ofender a las personas con nuestra boca, ahora ya no lo hagamos. Nos dice que incluso debemos dar gracia a los oyentes. Y fíjense aquí también nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es decir, si nosotros nos ponemos a dar lugar a la ira, a la mentira, y seguimos robando y hablamos malas palabras, no estamos dando gracia a los oyentes y estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí al lado yo he puesto estos dibujos que son algo que nosotros hemos visto en la naturaleza. Fíjense si la misma naturaleza tiene tanto para enseñarnos a nosotros. Nosotros sin Cristo éramos como unas orugas, ¿ya? Como unas orugas. Así vivíamos nuestra vida. Y la oruguita necesariamente no es pues tan bonita como lo es una mariposa. Entonces, nosotros seguiríamos en Cristo ese proceso. No es que de un día a la mañana, o sea, como de la noche a la mañana, ya instantáneamente somos cambiados, modificados. No, es un proceso como se ve ahí el que sucede la metamorfosis, ¿no? De la mariposa. Y otra ilustración que también que nos muestra la naturaleza de cómo uno se puede despojar de algo es la serpiente. La serpiente tiene la capacidad de renovar su piel completamente, completamente. Y eso es lo que la naturaleza nos enseña. Aquí se complementa con estos versículos que están aquí a continuación. También nos dice la Biblia, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también, cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ojo, ojo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Ojo, dice la Biblia, cuando vivíais en ellas. Es decir, es una práctica constante de estas cosas. Entonces, probablemente teníamos unas vidas así. Pero dice ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndos despojados del viejo hombre con sus hechos, tal como la serpiente, despojándose de su piel. Asimismo, nosotros despojándonos de un viejo hombre con nuestros hechos. Y dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, es decir, a la imagen de Dios, se va renovando. Renovando significa hacerse nuevo, de hacer nuevo otra vez, hasta el conocimiento pleno. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y fíjense, abajito dice, vestíos pues como escogidos de Dios. La Biblia es, en este caso, es imperativa. Dice, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Ahora, si Dios supiera que nosotros no vamos a ser capaces de hacer estas cosas, es decir, de ser humildes, de ser mansos, de tener paciencia, Dios no nos lo dijera, pero de este modo Él nos está dando. Y una de las cosas que debemos considerar es que si Cristo lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de Cristo, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Mire qué más dice aquí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, tenemos un ejemplo de Cristo. No es que vamos a llegar a ser perfectos a la plenitud, al menos mientras estamos aquí en la tierra. No, pero nos vestimos de Cristo y sobre todas estas cosas nos vestimos, dice, de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos.
hasta en esos aspectos, ¿no? Ser agradecidos, se nota el cambio que Dios ha hecho en nosotros. También aquí hay otro elemento más. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es parte de la vida nueva. Y una de las maneras de crecer para que nosotros podamos practicar la voluntad de Dios es justamente lo que dice aquí, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Leer la palabra de Dios es fundamental, pero también meditar en ella y orar. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos habla y nos muestra. Dice la Biblia que muchas personas no quieren leer la palabra de Dios porque la palabra de Dios es como una luz que va a iluminar tanto que va a mostrarnos nuestro pecado. Pero para un hijo de Dios que quiere llegar a ser a la imagen de Cristo, que quiere buscar agradar a Dios, lo va a hacer. Y pues bueno, aquí se complementan algunas otras cosas y es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, incluso, ¿qué música estamos escuchando? ¿Qué música estamos cantando? Hoy día estaba escuchando una canción, están unos maestros, unos albañiles trabajando acá al frente de mi casa y me puse a meditar en la letra que estaban ellos escuchando. ¿Han oído esa canción que dice, te compro tu novia? Y bueno, y le dice, pues tú me has dicho que es linda y que cocina y que sabe hacerlo todo en la casa, véndela y yo te doy todo lo que tengo, incluso mis otras novias y tanta cosa. Entonces, yo meditando en esa música decía, Dios mío, la gente no se da cuenta de lo que está cantando. Realmente esa está denigrando de sobremanera a la mujer, como si la mujer fuera una mercancía que puede ser comprada y cosas así. Entonces, muchas veces nosotros cuando vamos a alguna fiesta, nos invitan, realmente deberíamos analizar, ¿no? Deberíamos analizar estas situaciones. Al menos cuando ya hemos creído en Cristo, cuando buscamos agradarle, deberíamos pensar en esas cosas, ¿no? Por eso es parte de la vida nueva. Entonces, es imperativo, es decir, es como algo que nos es urgente, que nos es necesario hacer, como manifiesta la palabra de Dios, que hagamos esas cosas. Es decir, enfocándonos en la nueva vida que tenemos en Cristo, desechando lo terrenal, lo que es mundanal, y poniendo los ojos en las cosas celestiales. Hay una manera de hacerlo. Dice que debemos vivir cada día como el día después de recibir a Cristo y como un día antes de su segunda venida. Es decir, cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando hemos creído en su gracia, en su perdón y lo hemos aceptado, tenemos un gozo incomprensible que incluso la Biblia lo llama el primer amor. Es como estar enamorado de Dios. Entonces, el día después de recibir a Cristo, queremos conocer más, queremos servirle, queremos testificar a otras personas, queremos compartirle que hemos conocido a Cristo. Entonces, de esa manera debemos vivir. Y también dice, como un día antes de su segunda venida, porque si supiéramos que hoy es nuestro último día de vida, tendríamos que sacarle el mejor provecho y en el sentido también del temor de Dios, ¿no? Porque si mañana Cristo viene, yo quiero que Él me encuentre haciendo cosas bien, cosas buenas. Yo no quiero que Él me encuentre en pecado. Ahora, justamente la Biblia también habla de que tengamos una vida nueva, de que busquemos las cosas de arriba en relación con nuestro encuentro con Él.
Hemos estado estudiando las últimas lecciones con Eli sobre la venida del Señor, Jesucristo y cómo, qué va a pasar aquí en la tierra y todas esas cosas. Entonces, mire lo que dice aquí Colosenses. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En ese contexto de que cuando Cristo se manifieste y nosotros seremos manifestados con Él en gloria, en ese contexto, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Busca las cosas de arriba. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De pronto decimos, ¿y cómo es esto de poner la mira en las cosas de arriba? O sea, que ya no voy a estudiar, ya no voy a trabajar. ¿Qué? ¿A qué se refiere? No se refiere a eso, se refiere a simplemente buscar la voluntad de Dios en todas las cosas que hagamos, en todo, absolutamente todo, en la toma de decisiones. Usted va a comprar una casa, usted va a comprar ropa, usted va a escoger una carrera para estudiar, incluso la decisión sobre tener hijos, todas esas cosas tienen que guiarnos poniendo la mira en las cosas de arriba, pensando si eso le va a agradar o no a Dios, si con el resultado de lo que usted va a hacer se va a glorificar Dios o no, todo eso. Otro versículo también que nos dice, segunda de Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, es decir, está hablando de cómo los cielos serán conmovidos, la tierra. Entonces, todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Mire qué importante. Procurad con diligencia. Gracias a Dios nos dice esta palabra que procuremos, porque yo sé que no es fácil. Realmente la vida cristiana no es fácil, porque nuestra carne todavía mora el pecado, todavía queremos vivir para nuestra carne, para hacer las cosas que queremos, las cosas que nos gustan. Pero aquí en este caso, si nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, si nosotros buscamos agradarle a Dios, si nosotros nos vestimos con el Espíritu Santo, con el fruto de Él, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entonces estaremos agradando a Dios y estaremos haciendo su voluntad. Aquí, en este siguiente versículo, está en Jeremías. Pueden leer ustedes todo el libro de Jeremías. Dios le llama a Jeremías y le dice, levántate, Jeremías, ándate a la casa del alfarero y ahí te voy a hablar. Entonces Jeremías obedece a Dios y se va a la casa de un alfarero. Y ahí el alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Mientras él moldeaba el barro con sus manos, Dios le dice a Jeremías y le dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero,
Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahora tomo estos versículos porque yo sé que Dios hace con nosotros tal como hizo con la casa de Israel. El Señor Jesucristo, el momento que nos salva, nos hace herederos de las gracias, de las promesas de Dios. Y como tal, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va perfeccionando cada día, cada día. Lo mismo que esa vasija. Y el barro y el alfarero le hace a la vasija conforme como él quiere. Entonces, para un uso honroso, para un uso deshonroso, como sea, pero la voluntad de Dios es hacernos como Él quiere. Ahora, muy, muy cercano a esto nos dice el libro de Primera los Corintios, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Fíjense bien lo que sigue. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Para mí, esto es como la clave, porque nosotros pudiéramos esforzarnos en nuestra carne para hacer las cosas buenas, para hacer las cosas mejores, pudiéramos esforzarnos. Pero ¿qué nos dice? Que es Dios el que hace en nosotros. Él hizo brillar su luz en nuestro corazón. Nuestra competencia no proviene de nosotros mismos. Hay una cosa que a mí me gusta poner en mi estado de WhatsApp o cuando alguien dice, bueno, si algo tuvieras que decir que es importante para tu vida, ¿qué es lo que sería? Es que si usted ve algo bueno en mí, no soy yo, es Cristo en mí. Repito, si usted ve algo bueno en mí, no soy yo, es Cristo en mí. Y dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Nos hemos constituidos en su Hijo, en sus hijos. Y nosotros tenemos ahora ese tesoro. Aunque nosotros seamos vasijas de barro, dentro de nosotros mora esa gracia de Dios, el poder de Dios para hacer la voluntad de Él. Finalmente, nosotros nos estamos preparando para algo perfecto, porque ese es el fin, que lleguemos a ser perfectos a la altura de Cristo. Mientras tanto, dice la Biblia, lo que vivimos es en parte. Algún día nuestros cuerpos van a ser transformados y viviremos conforme a la imagen de Dios, libres de las condiciones físicas, químicas y espirituales que determinan nuestra forma de vida en la tierra. Claro, nuestras condiciones físicas, químicas y espirituales. Incluso nosotros como mujercitas sabemos que cuando estamos en nuestros días, que todas me van a entender, estamos muy hormonales, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, queramos o no, cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos. Podemos herir a muchas personas. Entonces, esperamos nosotros algo perfecto. Mire lo que dice 1 Corintios 13, del 9 al 13. Dice, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, qué bonita palabra de Dios.
nosotros estamos en ese camino, como dice, hacia la perfección. El que comenzó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios quiera que sea pronto, Dios quiera que sea pronto, pero mientras tanto también nuestra responsabilidad es leer la palabra de Dios, estar en constante oración, buscar hacer lo que Él nos ha pedido. Hasta aquí termina la lección del día de hoy. Quiero animarles porque justamente este último versículo le puso de otro color, porque dice la Biblia, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En los estudios de las siguientes lecciones que vamos a tener los días lunes, vamos a ver justamente esto, la fe, la esperanza y el amor, porque esos son los que permanecen hoy en día, es como decir las virtudes macros para nuestras vidas. Entonces les animo y con esto damos por terminado la lección. Y por favor, si ustedes de alguna forma quieren hacer preguntas, algo que les